tal, queridos hermanos y hermanas? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, la hora que sea, donde quiera que sea y como quiera que sea que usted, así como quien dice, nos escuche, nos sintonice en este día, miércoles 9 de abril del 2025, en la quinta semana de Cuaresma. Surge la pregunta del día: ¿quién es el que mata? ¿Quién asesina? ¿Quién secuestra? ¿Quién destaza a un ser humano como si fuera un pollo o una res? ¿Los hijos de Dios o los hijos de quién? ¿Los hijos de la santidad, del amor y la gracia o los hijos del pecado, de la maldad, de la inmundicia, la obra del diablo? Por nuestras acciones se da uno cuenta de quiénes somos hijos. Vamos a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del libro de Daniel, capítulo 3, versículo 14 en adelante. En aquellos días el rey Nabucodonosor dijo: ¿es cierto, Cedrac, Mesac, Abednego, que no quieren servir a mis dioses, ni adorar la estatua de oro que he mandado levantar? Pues bien, si no es cierto, estén dispuestos para que, al oír sonar el cuerno, la flauta, la cítara, el salterio, la chiribía y toda clase de instrumentos, se postren y adoren la estatua que he mandado hacer. Pero si no la adoran, serán arrojados inmediatamente a un horno encendido. ¿Y qué Dios podrá librarlos entonces de mis manos? Pero para esto Cedrac, Mesec y Abednego contestaron al rey Nabucodonosor: no es necesario responder a tu pregunta, pues el Dios a quien servimos puede librarnos del horno encendido y nos librará de tus manos. Y aunque no lo hiciera, sábete que de ningún modo serviremos a tus dioses, ni adoraremos la estatua de oro que has mandado levantar. Entonces Nabucodonosor, enfurecido, se enfureció tremendamente, y la expresión de su rostro cambió para Cedrac, Mesac y Abednego, y mandó encender el horno y aumentar la fuerza del fuego 7 veces más de lo acostumbrado. Después ordenó que algunos de los hombres más fuertes de su ejército ataran a Cedrac, Mesac y Abednego y los arrojaran al horno encendido. Pero el ángel del Señor bajó del cielo, se puso junto a ellos, apartó las llamas y produjo en el horno un frescor como de brisa y de rocío, y el fuego no los atormentó, ni los hirió, ni siquiera los tocó. El rey Nabucodonosor, estupefacto, se levantó precipitadamente y dijo a sus consejeros: ¿acaso no estaban atados los 3 hombres que arrojamos al horno? Ellos contestaron: sí, señor. El rey replicó: ¿por qué entonces estoy viendo 4 hombres sueltos que se pasean entre las llamas sin quemarse? Y el cuarto parece un ángel. Nabucodonosor los hizo salir del horno y exclamó: bendito sea el Dios de Cedrac, Mesac y Abednego, que ha enviado a su ángel para librar a sus siervos que, confiando en él, desobedecieron la orden del rey y expusieron su vida antes que servir y adorar a un Dios extraño. Palabra de Yahvé, Dios de los ejércitos. Alabanzas al Dios de la vida. Del libro de Daniel, capítulo 3, versículos 52 en adelante. Bendito sea Señor para siempre. Bendito sea Señor, Dios de nuestros padres. Bendito sea tu nombre santo y glorioso. Bendito seas en el templo santo y glorioso. Bendito seas en el trono de tu reino. Bendito eres tú, Señor, que penetras con tu mirada los abismos y sientas en un trono rodeado de querubines. Bendito seas, Señor, en la bóveda del cielo. Bendito seas, Señor, para siempre. Alabanzas al Dios de la vida. En la aclamación antes del Evangelio, San Lucas 8:15. Honor y gloria a ti, Señor Jesús.
Dichosos los que cumplen la palabra del Señor con un corazón bueno y sincero y perseveran hasta dar fruto. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. En la proclamación del Santo Evangelio, San Juan, capítulo 8, versículo 31 al 42, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo Jesús dijo a los que habían creído en él: si se mantienen fieles a mi palabra, serán verdaderamente discípulos míos. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ellos replicaron: somos hijos de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, serán libres? Jesús les contestó: yo les aseguro que todo el que peca es un esclavo del pecado, y el esclavo no se queda en la casa para siempre. El Hijo sí se queda para siempre en la casa. Si el Hijo les da la libertad, serán realmente libres, ya que son hijos de Abraham. Sin embargo, tratan de matarme porque no aceptan mis palabras. Yo hablo de lo que he visto en casa de mi padre. Ustedes hacen lo que han oído en casa de su padre. Ellos le respondieron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham, pero tratan de matarme a mí, porque les he dicho la verdad que oí de Dios. Eso no lo hizo Abraham. Ustedes hacen las obras de su padre. Le respondieron: nosotros no somos hijos de prostitución, no tenemos más padre que a Dios. Jesús les dijo entonces: si Dios fuera su padre, me amarían a mí, porque yo salí de Dios y vengo de Dios. No he venido por mi cuenta, sino enviado por él. Palabra del Señor. ¿Quién quiso matar a Sadrach, Mesach y Abednego? El rey Nabucodonosor. ¿Quiénes querían matar, o en este caso del Evangelio de hoy, quién quiso matar a Jesús? Empieza diciendo el Santo Evangelio de hoy, mi querido hermano, hermana: Jesús dijo a los que habían creído en él. Esos son los que habían creído en él. Ahora, si no fueran, ya lo hubieran matado. Bueno, por así decirlo. ¿Sí? ¿Quién salvó, libró de la muerte a través del horno encendido 7 veces más de lo normal a Sadrach, Mesach y Abednego? Porque no obedecieron las órdenes del rey Nabucodonosor de adorar la estatua de oro que había mandado levantar. ¿Sí? Entonces el rey Nabucodonosor, al mirar que no pudo con ellos, con Sadrach, Mesach y Abednego, y vio 4 hombres en el horno, creyó en ese Dios que libró a Sadrach, Mesach y Abednego. Bendito sea el Dios de Sadrach, bendito sea el Dios de Mesach, bendito sea el Dios de Abednego, que ha enviado a su ángel para librar a sus siervos, que confiando en él, desobedecieron la orden del rey y expusieron su vida antes que servir y adorar a un Dios extraño. ¿Y usted, cuál es el Dios al que usted reconoce, hermano, hermana? Un Dios extraño, un Dios santo, un Dios único, un Dios verdadero, un Dios trinitario, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿O usted sigue con sus dioses? ¿Por qué la gente niega la existencia de Dios? Pero ¿cómo es que sí cree en el brujo? ¿Cómo es que sí cree en el santero, en el espiritista, en aquel que le leyó las cartas, le echó las cartas
y que para el día de mañana al amanecer de la aurora te vas a encontrar con un hombre rubio de ojos azules y de camisa amarilla y de pantalón negro y así asado, y usted le cree. ¿Cómo es que usted niega la existencia de Dios y cree en su Dios el brujo, el hechicero? Ahí está el detalle. ¿Sí? ¿Quién es el que mata? ¿Quién es el que asesina? ¿Quién es el que viola? ¿Quién es el que secuestra? Los hijos del diablo, que son sometidos a obediencia del espíritu diabólico satánico. Quienes hacen eso son movidos, influenciados terriblemente por el espíritu demoníaco de Satanás. ¿Sí? Oiga lo que dice el Evangelio. Jesús dijo a los que habían creído en él: hay quienes creen en Dios, pero no le creen a Dios. Dicen que creen en Dios, pero al mismo tiempo creen en otros dioses. Esa es una falsedad. Eso es erróneo. Quien cree en Dios le obedece a Dios y le cree a Dios y hace lo que Dios le dice, le manda, le pide, le exige. Y los que aman a Dios, no les es difícil obedecerlo, sino que con gusto hacen lo que Dios pide y manda. Sencillito. Si se mantienen fieles a mi palabra, serán verdaderamente discípulos míos. Si se mantienen fieles a mi palabra, el mundo se dará cuenta que ustedes son mis discípulos. Si se mantienen fieles a mi palabra, el mundo se dará cuenta que ustedes son míos y de mi Padre, porque yo los llevaré al Padre. Yo los llevaré al reino de Dios. Si se mantienen fieles a mi palabra, serán verdaderamente discípulos míos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. El que ama a Dios y es de Dios no mata, no secuestra, no asesina, no tortura, no viola derechos humanos, no abusa de menores, es íntegro, es honesto, es sincero, es casto, es puro, es fiel a Dios y a los hombres. Sin embargo, ellos replicaron: somos hijos de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú serán libres? Jesús les contestó: yo les aseguro que todo el que peca es un esclavo del pecado, y el esclavo no se queda en la casa para siempre, el hijo sí se queda para siempre. Todo el que peca es un esclavo del pecado, y el esclavo no se queda para siempre en la casa. ¿Cuál es el ambiente que usted formula en su casa? Un ambiente de esclavitud, de inmundicia, de pecado, de borrachera, porque usted en su casa se echa sus cervezas, se emborracha, manda, pide y ordena a sus hijos: hijo, dile a tu madre que me traiga una cerveza. Vieja, ve, cómprame un six-pack. Es más, tráete un 24 porque el six-pack no me va a servir ni para la postemilla, para nada. ¿Sí? Y ahí va la vieja alcahueta, la mujer alcahueta, darle trayendo el vicio al marido. ¿Cuál es el ambiente que usted formula en su hogar? ¿Un ambiente de libertad en el Espíritu de Dios o de esclavitud, de inmundicia, de pecado en la obra del diablo? Amigo, amiga que me escucha, esa es la verdad. ¿Qué ambiente? El hijo se queda para siempre porque el hijo es de la casa, es hijo del padre. El esclavo es esclavo del pecado y tarde o que temprano se tiene que ir. ¿Y a dónde se va a ir? El hijo está en la casa del Padre Celestial, en la morada de Dios, Padre Celestial. El esclavo, ¿a dónde se va a ir? El esclavo no sirve a Dios, no sirve al Padre Celestial. El esclavo sirve al padre de la mentira, Satanás, que ha sido mentiroso desde el principio
¿Y se va a ir a la casa de quién? Del diablo. ¿Dónde? Caso chicharronero, estilo carnitas urbapas, mi querido hermano, hermana. Jesús prosiguió, Jesús les contestó: yo les aseguro que todo el que peca es un esclavo del pecado, y el esclavo no se queda en la casa para siempre, el Hijo sí se queda para siempre. Si el Hijo les da la libertad, serán realmente libres. Ya sé que son hijos de Abraham, sin embargo, tratan de matarme porque no aceptan mis palabras. ¿Cómo es que ustedes son hijos de Abraham y quieren matarme? No, espérame. Entonces ustedes no son hijos de Abraham, ustedes son hijos del diablo, porque el diablo desde el principio es un asesino, es un criminal, y la vida eterna no cabe en un asesino. Padre de mentira y de maldad desde el principio, ese nunca se ha basado en la verdad. Jesucristo es la verdad, el camino, la verdad y la vida. ¿Cómo es que dicen que son hijos de Abraham y tratan de matarme porque no aceptan mis palabras, no aceptan mis mandamientos? Yo hablo de lo que he visto en casa de mi padre. Ustedes hacen lo que han oído en casa de su padre. Asesinos, violadores, secuestradores, destazadores, inicuos, malvados, perversos, mentirosos, adúlteros, infieles. Ellos le respondieron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham, pero tratan de matarme a mí, porque les he dicho la verdad que oí de Dios. Si fuesen hijos de Abraham, no pretendieran matarme, sino me amarían. Pero como son hijos del diablo, por eso quieren matarme. Y en verdad, entonces, no quieren creer en mí. Nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham, pero tratan de matarme a mí, porque les he dicho la verdad que oí de Dios. Eso no lo hizo Abraham. Ustedes hacen la obra de su padre. ¿Quién es su padre? El diablo. Le respondieron a Jesús: nosotros no somos hijos de prostitución, no tenemos más padre que a Dios. Si fueran hijos de Dios, si Dios fuera su padre, me amarían a mí, les contestó Jesús, porque yo salí de Dios y vengo de Dios, y no he venido por mi cuenta, sino enviado por él. Entonces, ¿por qué mienten? ¿Por qué engañan? ¿Por qué matan? ¿Por qué asesinan? ¿Por qué violan los derechos de los más débiles? ¿Por qué secuestran? ¿Por qué abusos a los menores? Quien es así, quien es infiel a su cónyuge, quien le engaña, quien le miente, le oculta las cosas, quien anda con golpes traidores, con insultos, con mentiras, con infamias, ese no es hijo de Dios, ese es un hijo del diablo, porque su padre manifiesta las obras. Sencillito. Mi querido hermano y hermana, en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 31 al 42, Jesús les dice a los discípulos que creyeron en él, que la verdad los hará libres si permanecen fieles a su Padre. Jesús les invita a ser discípulos suyos y a vivir un estilo de vida basado en su amor. La verdad a la que se refiere Jesús es el amor de Dios que él encarnó. Permanecer en su palabra significa seguir el camino que él ha mostrado y tener la misma actitud y espíritu y mente que Jesucristo el Señor. La verdad no tiene un poder transformador. Mejor dicho, la verdad tiene un poder transformador. Ser discípulo es la condición para conocer la verdad que nos hará libres. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y Él es el que nos hace libres, manteniéndonos fieles a su palabra, a sus mandamientos, a sus preceptos. La verdad nos libera del pecado, el odio, el egoísmo, sed de venganza, resentimientos, odios, rencores, rencillas, disputas, celos, machismos, insultos, atropellos, golpes, traidores, infamias, etc.
La verdad nos libera del pecado, el odio y el egoísmo y el miedo, la inseguridad, la desconfianza. Vivir y pensar así es conocer la verdadera libertad en Cristo Jesús. Predicar sobre la verdad y la libertad no debe ser una excusa para discriminar o excluir a las personas que interpretan la escritura de manera distinta, mi amado hermano, hermana. Hay que vivir y estar siempre en la verdad. Recordemos, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, camino del Padre, y solo en Cristo podremos ser verdaderamente libres. Que Dios les bendiga. Feliz día.